Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en la preciosa, tranquila y soleada playa del Albir, municipio Alfaz del Pi, entre Benidorm y Altea. Y como cada lunes y viernes vamos a compartir con todos vosotros las últimas noticias desde España. Han pasado muchas cosas y las noticias que vamos a compartir hoy son muy importantes prácticamente para la totalidad de todos vosotros que estáis viendo nuestro canal de una forma o de otra. La primera noticia que vamos a compartir hoy es sobre la Iniciativa Legislativa Popular, la ILP, que pretende regularizar más de 500.000 de las personas que se encuentran en situación irregular aquí en España. Vamos a hablar si está aprobado, si no está aprobado, qué es lo que significa hoy en las noticias. La segunda noticia va a ser sobre el visado de oro, el visado dorado, el Golden Visa, Golden Passport, como lo queráis llamar. Básicamente es un visado que, comprando una propiedad por valor de 500.000 euros o más, les entrega un permiso de residencia que les permite trabajar y vivir aquí de forma totalmente legal por un periodo de tiempo. Y ahora han llegado las noticias de que este visado se va a cancelar. ¿Se ha aprobado la eliminación de este visado ya o todavía no? ¿Y qué es lo que implica? Vamos a verlo también en las noticias de hoy. Y la última noticia, también no menos importante por ello, es sobre una nueva normativa que pretende hacer cosas bien, pero a día de hoy nos viene bastante mal en el sector eléctrico. ¿Qué quieren regular ahora mismo y cómo va a afectar los precios? También lo sabréis hoy mismo, así que vamos a empezar. La primera noticia es sobre la Iniciativa Legislativa Popular, la ILP, así llamada, y básicamente es una iniciativa que pueden promover la gente residente aquí en España, las diferentes asociaciones, ONGs, etc. Se dice que con la democracia, ¿de acuerdo? Aquí se puede proponer una ley siempre y cuando se cumplan ciertos criterios por parte de la población aquí en España. Y tiene que ser como mínimo 500.000 firmas, tiene que estar con asociaciones, son muchos requisitos, pero que esta vez se ha conseguido. El Congreso, cito, ha dado el visto bueno a la toma de consideración para tramitar la regularización de más de 500.000 extranjeros aquí en España. ¿Qué pasa con esto? Primero es que todavía no se ha aprobado nada, ¿de acuerdo? El Congreso ha dado luz verde para la toma de consideración, lo que significa que lo van a tomar en consideración, van a verlo, van a pensarlo, van a estudiarlo, ¿vale? Esto es prácticamente lo que significa. Pero tampoco deberíamos asustarnos porque en España no es la primera vez que se aprueban y que salen adelante este tipo de peticiones populares, por así llamarlo. En este caso no es solamente petición popular, en este caso cuenta con colaboración de 900 ONGs, tantas hay, y casi 700.000 firmas de diferentes tipos de personas aquí en España, viviendo de forma legal. Por lo tanto, el apoyo es bastante grande. Todos los partidos lo han apoyado, menos solamente un partido político, y ya podéis saber cuál es. Obviamente es Vox. Básicamente lo que han dicho es que España es España y no es ni Argelia, ni es Marruecos, ni es Nigeria, ni es ningún otro país, es España. Por lo tanto, se tiene que quedar como tal. Esas fueron sus palabras textuales. Así que Vox, como siempre, ha dicho que no, pero todos los demás habían partidos que no sabían bien, que iban a quedarse al margen, pero al final han decidido apoyar al ver que sí o sí va a ser una mayoría. Más de la mitad de todas las personas que están ahora mismo en esta situación irregular en España son las mujeres, y también hay una gran parte que son niños menores de 16 años, que realmente es la parte más vulnerable.
¿no?, de la sociedad. Los niños, como siempre, es la parte más vulnerable. Todo esto comenzó con una promotora formada por la red, esta de aquí, que es hashtag regularización ya. Y obviamente la Constitución española recoge la participación de los ciudadanos como para poder hacer este tipo de propuestas, y en este caso se ha cumplido la normativa, se ha cumplido los requisitos necesarios para ello. Lo que seguramente iniciará ahora este trámite, y cómo va a ser el trámite después de que han dado el visto bueno para considerarlo. Ahora lo que se va a hacer es que se preparará un texto, van a crearlo y después se tiene que aprobar este texto y se tiene que dar la luz verde final. Por lo tanto, todavía no está aprobado, pero por lógica ya es la octava vez que esto pasaría en España. La última vez pasó hace 20 años y varios presidentes de gobierno lo han intentado hacer, lo han conseguido. Así que puede ser que esta vez también sea cierto y que más de 500.000 personas puedan beneficiarse de esta situación. Hay algunos requisitos, sin embargo, por ejemplo, esta gente tendría que haber estado viviendo en España antes del 1 de noviembre de 2021. Son aquellos que lo podrán solicitar. Así que tendrán que aportarlo con algo, un recibo de luz, de teléfonos, algún gasto médico, lo que sea, para indicar que han estado aquí viviendo durante este tiempo. Y si lo pueden hacer, podrán regularizar su situación, podrán trabajar de forma legal. Muchas personas trabajan de forma ilegal en estos casos porque si no es imposible sobrevivir, y en este caso tendrán, digamos, más derechos laborales, y también si aportan a la seguridad social, obviamente tendrán derecho a la sanidad pública. Ya presentimos que muchos dirán, es que se les va a regalar todo. No, amigos míos, no se regala nada. Desde hace mucho tiempo en España no se regala nada por la cara. Hay que trabajar, hay que contribuir, hay que aportar para poder exigir algo y tener derecho a algo. Por lo tanto, si se aprueba, va a ser una buena decisión para todos aquellos que no han conseguido los papeles por la burocracia, por los requisitos, algunas veces ridículos que existen, para poder tramitar un permiso laboral o un permiso de residencia. Pero como hemos dicho, todavía no está del todo aprobado. La segunda noticia que os queremos compartir es sobre los visados Golden Visa, los visados de oro, visado dorado o pasaporte dorado, como lo queráis llamar. Este tipo de visados, la gente muchas veces piensa que solamente se otorga a aquellas personas que compran aquí una propiedad por valor de 500.000 euros o más, y automáticamente se les concede este visado que da derecho a trabajar y residir aquí en España. No solo para la persona que compra, sino para todos sus familiares, o sea, cónyuge e hijos que tengan. No es del todo cierto. ¿Por qué? Porque el visado Golden ya ha habido aquí un momento de drama. Muchísimas personas, incluso los periodistas, han ido a diferentes negocios que estaban preocupados. ¿Qué va a pasar ahora? No voy a poder vivir aquí. Y es que no es así, no se explica bien en los medios de qué es lo que va a pasar. Primero del todo es que ni siquiera está aprobado. ¿De acuerdo? La eliminación del visado dorado en España no está aprobada todavía. Lo único que ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión, la presconferencia en Sevilla, cuando estaban, creo que, enseñando o hablando sobre nuevas viviendas públicas para las familias más vulnerables que van a construir, lo que estaban diciendo es que están preparándose para eliminar este visado, que lo quieren hacer, que lo van a hacer, pero todavía no está hecho. Puede tardar bastante tiempo. Ya como va la situación, puede tardar incluso años en eliminarse. Igual luego cambia el gobierno y ni se hace. Pero lo que tenéis que saber es que solamente han hablado de eliminar para aquellos que compran la vivienda. ¿Por qué? Porque según el gobierno hay mucha tensión. Obviamente es cierto que hay tensión en el mercado, tanto de compra como de alquiler. Los precios han subido muchísimo. Y el gran problema es que no todo el mundo que vive aquí, que paga sus impuestos, que trabaja aquí en la zona, no pueden acceder a las viviendas dignas para sus familias debido a estos precios. El gobierno cree que eliminando este tipo de visado van a poder controlar más los precios. Portugal lo eliminó. Y ahora mirad, es casi imposible, valen muchísimo más las propiedades que en algunas partes de España. ¿Ha servido de algo? No, no ha servido de nada. Y en España tampoco va a servir de nada. ¿Por qué? Porque en España, desde el año 2013, que se aprobó el visado dorado, hasta 2023 finales han pasado 10 años. ¿Vale? Y a lo largo de estos 10 años
se han aprobado solamente alrededor de 15.000 visados de oro. No todos ellos eran por vivienda, eran más o menos 10.000, pero de toda la cantidad de viviendas que se compra en España de forma anual, solamente 10.000 que sean de visado de oro es menos de un 10% de la compraventa de las propiedades. Por lo tanto, no va a afectar para nada prácticamente el mercado inmobiliario. La gente que quiera comprar esas viviendas lo van a hacer igual. ¿Por qué? Porque tienen recursos económicos suficientes para tramitar otro tipo de permisos, un visado no lucrativo o montar una empresa aparte y conseguirlo a través de esa vía. Hay formas y formas de poder residir aquí de forma legal y poder trabajar y contribuir. Por lo tanto, no es la única vía que ellos tienen. No va a cambiar nada. Además, no han dicho nada sobre otro tipo de inversiones que seguramente vaya a seguir vigente, y es que no es la única forma conseguir el visado de oro a través de la compra de la vivienda, aunque mayormente se hacía de esa forma porque solo eran 500.000 euros, no más. En otros dos casos supuestos, si una persona invierte 1.000.000 de euros o más en una empresa que crea empleo, un negocio, lo que sea, también se concede el visado de oro automáticamente. Entonces, la otra vía que se puede hacer. Y si invierte en deuda pública en España, creo que son 2 millones de euros, también cuenta. Entonces, hay muchas vías. También uno puede presentar un plan de creación de una nueva empresa con varios empleados, algo que apruebe un permiso de residencia y trabajo aquí. Hay muchas formas, por lo tanto, no creemos que este visado, esta eliminación, en el caso de que se proceda, vaya a afectar en nada la situación de la gente que está aquí a día de hoy o que quiera comprar aquí una vivienda. Al menos en gran parte no va a afectar prácticamente nada. ¿Quiénes son los que compran mayormente las viviendas y obtienen ese tipo de permiso Golden Visa? En el puesto número 1 están los chinos con 2.712 viviendas a lo largo de todos estos años, que tampoco es mucho, fijaros. Después le siguen los rusos, sobre todo en nuestra zona hay muchísimos que compran vías, casas con vistas al mar y vienen aquí a la provincia de Alicante, y son 1.159. Después le siguen gente de Irán, sorprendente, porque en nuestra zona no hay tampoco tantos, 203 a lo largo de todos estos años, poco es tanto. Estados Unidos, 179 a lo largo de 10 años, británicos, 177, egipcios, 143, ucranianos, 143 por igual. Desde Filipinas, la gente que llega también, 122 propiedades han comprado con este tipo de visado. Mexicanos y venezolanos están en el listado, mexicanos con 114 propiedades los últimos 10 años y venezolanos de 98 con los últimos 10 años a lo largo de toda una década. Y después en el top lo terminan la gente de Arabia Saudí con 89 en la última década. Tampoco es tanto como podéis ver. Para optar por el visado de Golden Visa, aparte de tener ese capital, que no es poco, hay que tener varios requisitos y cumplir con varios requisitos. Uno de ellos es no tener antecedentes penales en España, muy importante, y el otro requisito es no tener la entrada denegada a ningún país de Unión Europea. ¿Por qué? Porque es un conjunto la zona, y cuando uno obtiene un visado de oro, tiene la opción de poder viajar, moverse por cualquier otro país de Unión Europea. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta. Por lo demás, solamente si se cancela, se cancelaría el visado por la compra de la vivienda, pero no las demás opciones. Y aún así, incluso si se hiciera, tampoco es que afecta mucho a nuestra zona ni el conjunto en general de compra de las viviendas. La siguiente noticia que os iba a compartir y la última noticia es sobre la electricidad aquí en España. Cada cierto tiempo les damos información sobre cuáles son los precios ahora, y si nos seguís durante bastante tiempo veréis que en las últimas semanas os hemos estado comentando que el precio de luz ha bajado muchísimo de golpe y que muchos de los días el precio de la luz está a cero o incluso en números negativos. La gran parte del día, por la tarde aumenta un poco, eso sí, pero por ejemplo por la noche, por la mañana y casi todo el día hasta por la tarde estaba a cero o en negativos.
Y estábamos muy contentos porque obviamente uno podía poner la lavadora, uno podía poner aire acondicionado o calefacción a través de electricidad y no tendría que pagar mucho dinero por ello en la factura. Obviamente sí, siempre hay, casi la gran parte son impuestos y tasas de diferente tipo, entonces sí que pagaríamos algo de dinero aún así, pero no sería mucho, ¿no? Como cuando la luz era bastante más cara. ¿Qué pasa? Que seguramente al ver esto, y eso es muy curioso porque solamente empiezan a actuar al parecer cuando a ellos no les beneficia, ¿vale? Cuando ven que a la gente más o menos ven, ay, sí, la luz es muy barata, vale, perfecto, pero cuando a ellos no les beneficia se mueven rápido. Y cuando habían durante meses y meses y un año entero y más, precios de luz disparados, una locura auténtica, 600 euros llegó o más incluso megavatio hora a valer, no se movían. Solo a cabo de meses y meses lentamente han sacado algunos decretos y algunas leyes. Aquí se mueven muy rápido. El Parlamento Europeo ha dado luz verde para la reforma, la última luz verde necesaria ya, así que ya se va a aprobar sí o sí. Se está preparando un documento una vez que se publica en el diario de la Unión Europea. Es como BOE en España, ya entrará en vigor, pero sí que va a entrar como tal. Más o menos en un mes lo anticipan. Es una reforma de mercado europeo de electricidad. Según el Parlamento Europeo, servirá, atención, para reducir los picos de precios y estabilizar los precios del mercado. Eso es muy interesante, porque de este modo, según ellos, la factura no volverá a dispararse a máximos históricos, como que cuando pasó con la pandemia y después con lo que pasó en Ucrania, pero también afectará y se eliminará la posibilidad de que los precios se hundan como se está viendo estas semanas. Así que sí quieren poner como un tope, evitar de que los precios suban mucho, pero a la vez evitar situaciones como esta, que estamos pagando muy poquito de luz estas últimas semanas. Se hace, para que no esté en negativo, y se prohibirá, eso sí que es bueno, se prohibirá el corte de electricidad para las familias vulnerables, para los más vulnerables, pensionistas que no llegan al final del mes, que tienen pensiones muy bajas, familias con pocos recursos, familias con niños, etc. La gente en situación de vulnerabilidad, se prohibirá el corte de luz. Así que en menos de un mes esto debería estar puesto, debería estar en marcha ya y supuestamente las compañías eléctricas no podrán cortar la luz si la persona puede indicar de que es una persona en situación de vulnerabilidad. Según muchos, los expertos en el Parlamento Europeo también, la electricidad obviamente no debe de ser un lujo, que esto es cierto, pero tampoco debe ser gratuita. A ver, yo personalmente pienso que obviamente son compañías eléctricas, hay gente que trabaja en diferentes compañías y sí tienen que ganar algo de dinero, tiene que ser rentable para ellos para sostenerse, pero con millones y decenas y cientos de millones de euros que han ganado durante la pandemia, con todo lo que han ganado, con todos los ingresos y beneficios que han obtenido, la gente normal y corriente son los que han perdido mucho más, son los que han estado pagando facturas desorbitadas durante muchísimo tiempo. Y que ahora haya un par de semanas que la luz está muy baja, es un auténtico alivio para las familias. Y no creo que es algo malo, sinceramente hablando, porque hay muchas familias que han pagado cientos y varios cientos de euros al mes por factura de electricidad, en algunos casos, en los peores momentos, cuando la luz era más alta. Y hay algunos que todavía tienen deudas con las compañías eléctricas y todavía las están pagando poco a poco porque las habían fraccionado y aplazado. Entonces, no pasa nada el que haya unas semanas buenas para toda la población aquí en España. Entiendo que lo quieran limitar, pero ojalá que no lo perjudique, ojalá que lo hagan bien, que al menos hagan algo bien y salga adelante la norma bien, todo alto y claro para que las compañías no se aprovechen y no haya otra subida y otro incremento de precios. También quedará por ver qué tipo de precios considera el Parlamento Europeo razonables, que no sean ni mucho ni muy poco. Veremos en breve qué es lo que va a ser. Gracias por acompañarnos en las últimas noticias de hoy. Les deseamos un estupendo día y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal este domingo, donde descubriremos una nueva zona. Adiós.